¿Alguna vez entraste en una guerra que sabías que estabas condenado a perder? Tal vez en un trabajo, tal vez en una relación, tal vez solo contigo mismo. Y en ese momento te preguntaste, ¿por qué sigo adelante? ¿Por qué no me rindo? Hace 148 años, un hombre respondió a esta pregunta de la forma más dramática. Saigo Takamori, uno de los más grandes héroes de Japón, y al mismo tiempo, una de sus figuras más trágicas. Él salvó un imperio, luego lo traicionó, o eso dijeron. Pero ¿es verdad? ¿Saigo fue realmente un traidor? ¿O la verdadera traición fue cometida contra él? Esta historia te la voy a contar, pero te advierto, no es una historia cómoda. Aquí no hay blanco y negro, solo hay miles de tonos de gris. Aquí no hay buenos ni malos, solo personas que luchan por sus creencias. Y aquí no hay un final feliz. Solo está el precio de que un hombre se mantenga fiel a sí mismo. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque tal vez algún día tú también tendrás que hacer esta elección. Tus principios o la practicidad, tu corazón o tu razón. Y cuando llegue ese día, la historia de Saigo te susurrará algo. ¿Estás listo? Entonces comencemos. Año 1828. Invierno. Un barrio pobre de Kagoshima. Y el nacimiento de un bebé. Año 1828. Invierno. En un barrio pobre de Kagoshima, en una pequeña casa, nació un niño. Su nombre era Saigo Kokichi. Más tarde el mundo lo conocería como Saigo Takamori. La noche en que nació, afuera soplaba una tormenta. El viento sacudía el techo, la lluvia golpeaba las ventanas, y dentro de la casa se elevaban los gritos de una mujer. La madre de Saigo estaba con dolores de parto. La partera estaba a su lado. El padre, mientras tanto, esperaba afuera. Se frotaba las manos y recitaba oraciones. Y finalmente se escuchó el llanto de un bebé. La partera salió. «Ha tenido un hijo», dijo. El padre corrió adentro. Miró al bebé, una criatura pequeña enrojecida que gritaba. Pero en ese grito había una fuerza, una determinación. «Este niño», dijo el padre, «será un gran hombre». En ese momento nadie podía saber cuán ciertas resultarían esas palabras. Saigo era hijo de una familia pobre. Su padre, Saigo Kichibei, era un samurái de bajo rango. Su salario era escaso, las condiciones de vida eran duras. Su casa era una pequeña cabaña, 3 habitaciones, paredes de papel, suelo de tierra, fría en invierno, caliente en verano, pero aún así era un hogar. Saigo creció allí, junto con sus hermanos. En total eran 7 hermanos, y todos compartían la misma habitación. La comida solía ser arroz y verduras. El pescado se consideraba un lujo, la carne solo 1 o 2 veces al año. Pero Saigo no se quejaba, porque no sabía que existía otra forma de vida. La característica más notable de su infancia era su fuerza física. Saigo era de complexión más grande que sus compañeros, más fuerte, más resistente. A los otros niños del pueblo les gustaba luchar con él, pero siempre perdían, porque Saigo era como un toro. Una vez que te abrazaba, nadie podía escapar. Una vez se enfrentó al niño más fuerte del pueblo. El niño era 3 años mayor que Saigo, pero aún así perdió. La gente estaba sorprendida. Decían, «Este niño no es normal. Tal vez se convierta en un guerrero». Pero la fuerza de Saigo no era solo física. Su mente también era aguda, y su corazón grande. Su padre le contaba historias todas las noches. Historias de antiguos samuráis, sobre el honor, la lealtad y el valor. Un samurái, decía su padre, nunca miente, nunca rompe su palabra y nunca oprime a los débiles. Saigo escuchaba estas palabras y las grababa en su mente.
y durante toda su vida permaneció fiel a estos principios. Cuando cumplió 10 años, Saigo fue enviado a la escuela. Pero no era una escuela común, era una escuela especial para hijos de samuráis. En la escuela enseñaban el uso de la espada, enseñaban tiro con arco, y lo más importante, enseñaban la filosofía confuciana. Su maestro era un viejo samurái. Se llamaba Yokoyama Yasutake, un hombre severo, disciplinado, pero justo. Cuando Yokoyama vio a Saigo por primera vez, entendió que era diferente. Este niño, se dijo a sí mismo, tiene un potencial extraordinario, y le prestó una atención especial. Saigo tenía éxito en la escuela, especialmente en el uso de la espada, pero no solo destacaba por la técnica, sino también por su estrategia. Un día, Yokoyama le preguntó: Saigo, ¿qué es lo más importante en la guerra? Saigo pensó, luego respondió: ¿La fuerza, sensei? Yokoyama negó la cabeza. No. ¿La velocidad? No. Saigo estaba sorprendido. ¿Entonces qué es? Yokoyama sonrió. La mente. Si puedes controlar la mente, puedes controlar el cuerpo. Y si puedes comprender la mente de tu enemigo, puedes derrotarlo. Esta lección cambió la vida de Saigo. Pero la vida de Saigo no se componía solo de educación. También tenía problemas familiares. Su padre había enfermado. Tuberculosis. En aquella época, era una enfermedad mortal. No había tratamiento. Cada vez que su padre tosía, el corazón de Saigo se encogía. Cada noche rezaba por él, pero las oraciones no funcionaron. Un día de invierno, su padre murió. Saigo tenía 18 años. En el funeral, Saigo no lloró, solo permaneció en silencio, y en su interior hizo un juramento. Padre, seré un hijo digno de ti. Después de la muerte de su padre, Saigo tuvo que mantener a la familia, porque ahora era el hombre mayor del hogar. Encontró un trabajo. Se convirtió en un funcionario de bajo nivel en la administración del clan Satsuma. El salario era bajo, el trabajo era aburrido, pero no había otra opción. Trabajaba de día y cuidaba de su familia por la noche, de su madre, de sus hermanos, de todos. Y en su tiempo libre seguía leyendo. Confucio, Mencio, Sun Tzu, aprendía de los antiguos maestros. Pero en realidad, dentro de Saigo algo hervía, una inquietud, una búsqueda. ¿He venido a este mundo solo para hacer trabajo administrativo?, se preguntaba, ¿o tengo un propósito mayor? Encontraría la respuesta unos años después. En la década de 1850, Japón estaba al borde de un gran cambio. Durante 200 años, el país había estado cerrado. A los extranjeros se les prohibía el comercio exterior. Pero ahora, esta situación estaba cambiando. En 1853, el comodoro estadounidense Matthew Perry llegó a la bahía de Tokio con sus buques de guerra y exigió: Japón debe abrir sus puertas al comercio. El shogun, el líder militar de Japón, no sabía qué hacer. Los barcos de Perry eran poderosos. La armada japonesa, en cambio, era antigua y débil. Y en 1854 se firmó un tratado. Japón se abrió al mundo. Pero esto no agradó a todos. Cuando Saigo escuchó estos acontecimientos, se enfureció. El shogun ha traicionado a Japón, dijo. Se ha inclinado ante los extranjeros. Muchos samuráis a su alrededor pensaban lo mismo, y comenzó un movimiento, Sonno-yōi, respeto al emperador, muerte a los bárbaros. Este movimiento estaba en contra del shogunato, y Saigo se unió a él. Pero fue una decisión peligrosa, porque el shogunato no perdonaba a los rebeldes. Saigo participó en reuniones secretas, se hicieron planes, se urdieron conspiraciones, y un día todo estalló. En 1858,
el shogunato llevó a cabo una redada, arrestó a los rebeldes y a algunos los ejecutó. Saigo logró escapar por poco, pero su líder, Nariakira Ashimasu, falleció, y Saigo se encontró completamente solo. En ese periodo, Saigo tomó una decisión: ir al exilio. Se exilió a sí mismo en una isla remota, una isla tropical llamada Amami Oshima, en el suroeste de Japón. Allí llevó una vida sencilla, pescaba, cultivaba arroz y pensaba. Tal vez, se dijo a sí mismo, estoy en el camino equivocado. Tal vez luchar contra el shogunato no sea lo correcto. Pero en el fondo, todavía creía, Japón debía cambiar. Pasó 3 años en el exilio, y esos 3 años lo maduraron. En la isla conoció a la gente local, personas sencillas, pescadores, agricultores, tejedores. Sus vidas eran duras, pero eran felices. Saigo aprendió mucho de ellos, especialmente una cosa: la felicidad no está en la riqueza, sino en la paz interior. Y conoció a una mujer. Su nombre era Aikana, una mujer local, hermosa, amable y fuerte. Ambos se amaron y se casaron. Saigo encontró por primera vez en su vida una verdadera paz. Pero esta paz no duró mucho. En 1864 llegó un mensaje del clan Satsuma. Saigo, regresa a Tokio. Nos necesitamos. Saigo dudó. Por un lado estaba su familia, por el otro su deber. Aikana lo miró y dijo, ve, porque tú naciste para grandes cosas. Y Saigo se despidió entre lágrimas, abandonó la isla y regresó a Tokio. Cuando llegó a Tokio, todo era caótico. El shogunato se debilitaba, los rebeldes se fortalecían, y el país estaba al borde de una guerra civil. Saigo se reunió con uno de los líderes del clan Satsuma. Su nombre era Okubo Toshimichi, un hombre agudo, inteligente y ambicioso. Okubo le dijo a Saigo, vamos a derribar el shogunato y devolveremos el poder al emperador. Tú también debes unirte a nosotros. Saigo reflexionó. Era un plan arriesgado, pero al mismo tiempo era correcto. Acepto, dijo. Y se sentaron las bases de la restauración Meiji. En 1866, Saigo desarrolló una estrategia. Formó una alianza entre el clan Satsuma y el clan Choshu. 2 clanes poderosos se unieron. Fue un acontecimiento histórico, porque estos 2 clanes habían sido enemigos durante años. Pero Saigo los unió. ¿Cómo? Con diplomacia, persuasión y carisma. La gente lo admiraba. Este hombre no solo es un guerrero, decían, es un líder. En 1868 comenzó la guerra Boshin. Las fuerzas imperiales lucharon contra el shogunato. Saigo era uno de los comandantes del ejército. Diseñó estrategias, ganó batallas, y en el plazo de 1 año, el shogunato cayó. El emperador Meiji subió al trono y comenzó una nueva era, el período Meiji. Saigo era un héroe. El pueblo lo saludaba, el emperador le daba las gracias, y Saigo asumió un alto cargo en Tokio. Consejero, comandante, diplomático. Eran los días más brillantes de su vida. Pero el éxito no siempre es permanente. Con el paso de los años, Saigo empezó a tener desacuerdos con el gobierno, especialmente en un tema, el futuro de los samuráis. Los gobiernos querían abolir la clase samurái, porque para la modernización era necesario destruir los viejos sistemas. Pero Saigo se oponía. Los samuráis son la alma de Japón, decía. Si los destruyen, Japón también perderá su alma. Okubo, su amigo, se opuso a él. Saigo, vives en el pasado. El mundo está cambiando, y nosotros también debemos cambiar. 2 viejos amigos
se convirtieron en enemigos. En 1873 surgió otro desacuerdo, la política hacia Corea. Saigo quería organizar una expedición militar a Corea, porque Corea había faltado al respeto a Japón. Pero el gobierno lo rechazó. «Aún no estamos preparados», dijeron. «Primero debemos fortalecer el país». Saigo se enfureció. «Son unos cobardes», dijo. «No están protegiendo el honor de Japón». Y dimitió. Abandonó Tokio. Regresó a su tierra natal, Kagoshima, y allí esperó en silencio. Pero lo que esperaba no era paz, era guerra, porque Saigo sabía, tarde o temprano, el gobierno vendría a por él, y entonces tendría que luchar. Y efectivamente, en 1877, la guerra llegó. Imaginen la mente de Saigo en aquellos días. Un hombre que una vez salvó a Japón. Ahora, un hombre que luchaba contra Japón. ¿Qué sentía? ¿Arrepentimiento? ¿Ira? ¿O solo cansancio? Tal vez todo a la vez. Una noche, pocos días antes de la batalla, Saigo se sentó en su jardín. Miró al cielo. Las estrellas brillaban. Y se preguntó a sí mismo, ¿estoy haciendo lo correcto? No llegó ninguna respuesta. Pero Saigo ya conocía la respuesta, porque durante toda su vida había seguido el mismo principio. Lucha por aquello que crees que es correcto, pase lo que pase. Y él luchó. Y esto nos lleva de nuevo a la colina de Shiroyama, septiembre de 1877, la última batalla, el último aliento. La vida de Saigo era como un círculo. Nació en una casa pobre, participó en guerras, presenció victorias, vivió derrotas. Y al final, regresó al lugar donde nació, a Kagoshima, y allí murió. Pero su muerte no fue un final, fue un comienzo, porque Saigo Takamori no era solo un hombre, era una idea, un principio, un símbolo, y los símbolos nunca mueren. Una semana después de la muerte de Saigo Takamori, ocurrió algo extraño en Tokio. Las calles se volvieron silenciosas. La gente empezó a hablar en susurros, y en las ventanas de algunas casas se encendieron velas en secreto. El gobierno se dio cuenta y se preocupó, porque esas velas ardían por algo, por la memoria de Saigo. El primer ministro Okubo Toshimichi, antiguo amigo de Saigo y luego su enemigo, cuando leyó los informes, soltó un profundo suspiro. «Lo matamos», dijo, «pero creo que lo hicimos aún más fuerte». Y tenía razón, porque la muerte de Saigo lo transformó de un hombre en una leyenda. En los primeros días, el gobierno prohibió hablar de él. Su nombre no aparecía en los periódicos, no se enseñaba en las escuelas. En los registros oficiales solo se lo mencionaba como rebelde. Pero el pueblo no lo olvidó. En secreto se contaban historias, en cafés, casas de té, plazas de los pueblos. Saigo Takamori era un verdadero samurái, se decía. Era el último hombre honorable de Japón. Y poco a poco estas historias crecieron, cambiaron y se convirtieron en leyenda. Algunos comenzaron a decir que Saigo en realidad no había muerto. Solo se escondió, decían. Un día regresará y salvará a Japón. Por supuesto, era absurdo, pero la gente quería creerlo, porque Saigo no era solo un hombre para ellos, era una esperanza. En 1880, Okubo Toshimichi fue asesinado, un atentado, a manos de uno de los antiguos partidarios de Saigo. Cuando el asesino fue capturado, dijo lo siguiente: «Okubo mató a Saigo. Yo tomé venganza». El gobierno quedó conmocionado y comprendió, la influencia de Saigo seguía siendo muy fuerte. El emperador Meiji convocó una reunión. Preguntó a sus consejeros:
¿Cómo resolvemos el problema de Saigo? Un consejero propuso: Majestad, quizá deberíamos perdonarlo. Así el pueblo se tranquilizará. Otro consejero se opuso: pero él era un rebelde. Si lo perdonamos, otros también podrían rebelarse. El emperador pensó durante mucho tiempo. Luego decidió: perdonémoslo, pero solo después de su muerte. De ese modo, calmaremos al pueblo y al mismo tiempo preservaremos nuestra autoridad. Y en 1889, Saigo recibió un perdón oficial, 12 años después. La noticia se extendió por todo Japón. La gente salió a las calles, se celebró, y en Kagoshima, miles de personas acudieron a la tumba de Saigo. Un anciano lloró frente a la tumba. Por fin, dijo, por fin la justicia ha prevalecido. Pero, ¿pudo el espíritu de Saigo oír ese perdón? Nadie lo sabía. Después del perdón, comenzaron a escribirse libros oficiales sobre Saigo. La primera biografía se publicó en 1890. En el libro, Saigo era presentado como un héroe, pero curiosamente, algunos detalles habían sido modificados. Por ejemplo, sus verdaderos desacuerdos con el gobierno habían sido suavizados. Un historiador se opuso a esto. Esto es distorsionar la verdad, dijo. Pero el gobierno respondió: queremos unir al pueblo. Si lo contamos a Saigo solo como un rebelde, dividimos al país. Pero si lo contamos como un héroe, lo unimos. Y así se creó la imagen oficial de Saigo. Un samurái leal, valiente e idealista. Cometió errores, pero tenía buenas intenciones. En 1898 se erigió una estatua de Saigo en el centro de Tokio, en el Parque Ueno. En la ceremonia de inauguración se reunieron miles de personas. Incluso el emperador asistió y dio un discurso. Saigo Takamori era un hijo de Japón. Cometió errores, pero al mismo tiempo amaba a su país. Y hoy lo recordamos, no solo como un soldado, sino también como patriota. El pueblo aplaudió y miró la estatua. Pero en la estatua, Saigo no llevaba armadura, no tenía espada, solo vestía un kimono sencillo, y a su lado había un perro. La gente se sorprendió. ¿Esta es la estatua de un guerrero? Pero tal vez esto era más apropiado, porque Saigo no era solo un guerrero, también era un ser humano. A comienzos del siglo XX, Japón se fortaleció rápidamente. Derrotó a Rusia, ocupó Corea y declaró la guerra a China. Y en este proceso, el legado de Saigo fue utilizado de distintas maneras. Los militaristas lo presentaron como un ejemplo. Saigo era un guerrero valiente, decían. Debemos ser como él. Pero los pacifistas lo veían de otra forma. Saigo entró en una guerra innecesaria, decían, y perdió. Esto debería ser una lección para nosotros. La guerra no es la solución. Dos grupos interpretaron al mismo hombre de maneras completamente opuestas. En la década de 1930, cuando Japón se inclinó hacia el fascismo, Saigo volvió a hacerse popular. En las academias militares se enseñaba su historia. Saigo Takamori fue leal a su emperador, decían. Luchó hasta la muerte. Ustedes también deben ser así. Los jóvenes soldados escuchaban estas historias y muchos querían ser como Saigo, pero no conocían la verdadera historia de Saigo. Solo sabían que era un guerrero. No sabían que también era un pensador, un poeta, un ser humano. En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destruido. Se lanzaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El emperador se rindió. Y en la posguerra, los japoneses se preguntaron, ¿cómo llegamos a este punto? Algunos culparon a Saigo. Héroes militaristas como él nos arrastraron a la guerra.
pero otros lo defendieron. No, Saigo era un hombre pacífico. Simplemente fue mal interpretado. El debate duró años. Pero curiosamente, en el Japón de la posguerra, Saigo volvió a hacerse popular. Esta vez, de una manera diferente. La gente lo vio como un símbolo de resistencia. Saigo luchó contra un gran poder, decían, y perdió, pero nunca se rindió. Esto es un ejemplo de valentía. Y la nueva generación redescubrió a Saigo. En la década de 1960, un escritor japonés escribió una novela sobre Saigo, titulada Yoake Mai, Antes del amanecer. La novela narraba la vida de Saigo de manera romántica, su amor, sus guerras, sus pérdidas. El libro vendió 1 millón de copias y Saigo volvió a estar en el centro de atención. Un crítico escribió: Saigo es reinterpretado por cada generación, porque posee un carácter universal, idealista, trágico, humano. En la década de 1970, un director japonés hizo una película sobre Saigo, titulada El último samurái. La película contaba los últimos días de Saigo, aquella batalla final en la colina de Shiroyama, aquella muerte dramática. La película batió récords de taquilla y ganó premios en festivales internacionales. Un crítico escribió: esta película no es solo un drama histórico, también es una meditación sobre el precio de la modernización. En la década de 1980, un escritor estadounidense escribió una biografía de Saigo, en inglés. En el libro, la vida de Saigo fue presentada a los lectores occidentales, y muchos estadounidenses lo conocieron por primera vez. Un lector escribió: Saigo es como Abraham Lincoln de Japón, un líder, un héroe, una tragedia. En la década de 1990, una empresa japonesa creó una marca usando el nombre de Saigo, Saigo Sake. La empresa utilizó la imagen de Saigo en sus anuncios. El verdadero espíritu samurái, decían, en este sake. Algunas personas lo vieron como una comercialización. Es una falta de respeto a la memoria de Saigo, dijeron. Pero otros lo defendieron. Es una forma de mantener vivo el legado de Saigo. En los años 2000, una productora cinematográfica estadounidense hizo una película titulada The Last Samurai, protagonizada por Tom Cruise. La película estaba inspirada en Saigo, pero la historia era completamente ficticia. Un soldado estadounidense llegaba a Japón y se unía a los samuráis. La película tuvo un gran éxito. Millones de personas la vieron. Pero algunos japoneses la criticaron. Esta no es la verdadera historia de Saigo, dijeron. Hollywood lo cambió todo. Aún así, la película dio a conocer a Saigo en todo el mundo, y muchas personas comenzaron a investigar quién fue el verdadero Saigo. Pero quizá el mayor legado de Saigo no sea físico, sino intelectual. Porque Saigo planteó una pregunta: ¿por qué debe vivir una persona? ¿Y por qué debe morir? Esta pregunta es universal. En todas las culturas, en todas las épocas, las personas se la hacen. Y la respuesta de Saigo fue: por aquello en lo que crees. Imaginen que hoy se hacen esta pregunta en su propia vida. ¿Para qué viven ustedes? ¿Por qué lucharían? Tal vez por una carrera, tal vez por una familia, tal vez por un ideal. Pero sea lo que sea, Saigo nos recuerda algo. Si hay algo en lo que crees, mantente fiel a ello, pase lo que pase. En la década de 2010, se realizó una encuesta en Japón.
¿Quién es su japonés favorito de la historia? Saigo entró en los 5 primeros. Siglos después, todavía era querido. Una joven que participó en la encuesta dijo lo siguiente: Saigo me da valor, porque luchó sabiendo que iba a perder. Y eso es el verdadero coraje. En la década de 2020, durante la pandemia de COVID-19, algunos japoneses recordaron a Saigo. Saigo no se rindió en tiempos difíciles, dijeron. Nosotros tampoco nos rendiremos. Y en Kagoshima, aumentaron las visitas a la tumba de Saigo. La gente fue a rezar, a pedir fuerza, a buscar esperanza. Hoy, en 2025, el legado de Saigo sigue vivo. En Kagoshima, cada año se celebra un festival llamado Saigo Matsuri. Se visten trajes tradicionales, se realizan exhibiciones de espada y se cuentan sus historias. Y en la colina de Shiroyama, el monumento de aquella última batalla sigue en pie. Cada 24 de septiembre se celebra una ceremonia, se encienden velas, se dejan flores. Pero quizá el mayor legado de Saigo esté en la mente de las personas, porque Saigo no es solo una figura histórica, es también un arquetipo, un héroe idealista y trágico. En todas las culturas existen personajes así: el rey Arturo, Che Guevara, Juana de Arco. Perdieron, pero nunca fueron olvidados, porque representan algo. Hay cosas más importantes que ganar. Y la historia de Saigo nos enseña algo más. La historia no la escriben solo los vencedores. Al principio, Saigo fue visto como un rebelde, pero con el tiempo se convirtió en un héroe, porque el pueblo lo reclamó, contó su historia, protegió sus valores. Y así, Saigo no murió, continuó viviendo. Una noche, en Kagoshima, un anciano fue a la boda de su nieta. Se bailó, se cantaron canciones. Y en un momento, el anciano le contó a su nieta la historia de Saigo. «Nieta», dijo, «¿conoces a Saigo?» La joven asintió con la cabeza. «Sí, abuelo, lo aprendimos en la escuela». «¿Y qué piensas de él?» La chica pensó un momento. Luego dijo, «Creo que perdió, pero aún así se le recuerda como a un ganador». El anciano sonrió. «Sí, porque a veces perder también es una victoria». Y tal vez esta sea la mayor enseñanza de Saigo. La vida no se mide solo por ganar. Algunas personas ganan todo a lo largo de su vida, pero nunca son recordadas. Otras lo pierden todo, pero jamás son olvidadas. Saigo pertenecía a la segunda categoría. En la colina de Shiroyama, 148 años después de aquella última batalla, todavía hay un silencio. El viento pasa entre los árboles, las hojas susurran, y a lo lejos, del volcán Sakurajima se eleva una ligera columna de humo. En la cima de la colina hay un monumento simple, de piedra. En él está escrito el nombre de Saigo, y cada año miles de personas vienen aquí, visitan, rezan, recuerdan, porque Saigo no es solo un pasado, también es un futuro. Un maestro llevó a sus alumnos a la colina de Shiroyama. Se reunieron frente al monumento. El maestro preguntó, «Niños, ¿qué les enseña Saigo?» Un niño dijo, «Valor». Otro niño dijo, «Lealtad». Otro más dijo, «Esperanza». El maestro sonrió. Todos tienen razón, pero creo que Saigo nos enseña lo más importante, ser fiel a uno mismo. Y quizá este mensaje sigue siendo válido en el siglo XXI, porque el mundo actual cambia rápidamente, la tecnología avanza, las culturas se mezclan, los valores se transforman, y en medio de este cambio, las personas a veces se pierden, se preguntan, ¿quién soy? ¿En qué creo? La historia de Saigo ofrece una respuesta a estas preguntas. Sabe quién eres
y mantente fiel a ello. En la colina de Shiroyama, una tarde del año 2025, el sol se estaba poniendo. La luz dorada se filtraba entre los árboles, golpeaba la piedra del monumento y cubría el antiguo campo de batalla con un manto suave. Y en la colina había un hombre solo de pie. De mediana edad, llevaba traje. Había venido desde Tokio. Había dejado su trabajo, tomado el tren hasta Kagoshima y subido hasta allí. ¿Por qué? Ni él mismo lo sabía con certeza. Tal vez estaba buscando algo, tal vez una respuesta, tal vez solo un poco de paz. Se detuvo frente al monumento, leyó el nombre de Saigo Takamori y permaneció largo rato en silencio, mirando. ¿Quién eras tú?, preguntó el hombre en voz baja. ¿Eras realmente un héroe o solo un idealista obstinado? No hubo respuesta. Solo el viento hizo crujir las hojas. Pero el hombre sintió algo en su interior, una comprensión, una conexión. Tal vez, se dijo a sí mismo, solo eras un ser humano, alguien que cometía errores, que caía, pero que nunca se rendía. Y en ese momento comprendió algo. Tal vez yo también soy así. Porque la historia de Saigo no es solo la historia de Japón. Es, al mismo tiempo, la historia de la humanidad. En todas las culturas, en todas las épocas, ha habido personas como Saigo. Personas que lucharon por ideales, que resistieron aún sabiendo que iban a perder, que quedaron solas pero nunca se rindieron. A veces, en los libros de historia, se les llama héroes. Otras veces, locos. Pero todos comparten una verdad. Siguieron algo. Y eso les dio sentido. En el mundo moderno, ¿cómo deberíamos mirar esto? Hoy, en el siglo XXI, ¿podría existir alguien como Saigo? ¿Alguien que luchara solo, desesperadamente contra un gran poder? La respuesta es sí. Cada día, en distintas partes del mundo, hay personas así. Un activista lucha contra la contaminación ambiental. Está solo, pero decidido. Un periodista expone la corrupción. Recibe amenazas, pero no se rinde. Pero la historia de Saigo es también una advertencia, porque Saigo perdió, y al perder, también perdió a miles de personas. ¿Qué nos enseña esto? ¿El idealismo no siempre es correcto? ¿O el idealismo siempre es necesario? Tal vez ambas cosas sean verdad. Imaginen la decisión de Saigo en 1873. Al dejar Tokio, ¿qué sentía? Tal vez libertad. Ya no tengo que lidiar con los juegos de los políticos. Tal vez decepción. Hice una revolución con estos hombres, pero ellos cambiaron. Tal vez miedo. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si quedarme en Tokio me permitiría cambiar más cosas? Pero Saigo, aún así, se fue, porque no pudo aceptar el compromiso. Y aquí es donde comienza el debate. ¿Compromiso o principios? Algunos dicen, Saigo debería haber sido conciliador, debería haberse quedado en el gobierno y cambiar las cosas desde dentro. Así, quizá la guerra de 1877 nunca hubiera ocurrido. Otros dicen, no, Saigo fue fiel a sus principios. Si hubiera cedido, habría traicionado a los samuráis. ¿Cuál es la correcta? Tal vez ambas, tal vez ninguna, porque la vida no es blanco y negro. La vida es gris. Pero Saigo no aceptó el gris, eligió blanco o negro. Y eso lo hizo grande y al mismo tiempo trágico. Si Saigo hubiera sido más pragmático, quizá habría tenido más éxito. Quizá podría haber salvado gradualmente a los samuráis. Quizá habría suavizado la modernización de Japón. Pero entonces, Saigo no se habría convertido en una leyenda. Habría sido solo un político. Y el mundo habría perdido una leyenda. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? En nuestras propias vidas,
también nos enfrentamos al dilema entre el compromiso y el principio. En un trabajo, recibes una orden poco ética. ¿Qué haces? ¿Cedes o renuncias? En una relación, tus valores chocan. ¿Qué haces? ¿Te adaptas o te separas? En una sociedad, ves una injusticia. ¿Qué haces? ¿Guardas silencio o alzas la voz? La respuesta de Saigo es clara. Mantente fiel a tus principios. Pero el mundo moderno responde, eso no siempre es práctico. Y tal vez la verdadera sabiduría sea equilibrar ambos. ¿El error de Saigo fue quizá el idealismo puro? Tal vez, si hubiera añadido un poco de pragmatismo, habría podido lograr más cambios. Pero al mismo tiempo, la fuerza de Saigo también era ese idealismo puro, porque él recordó a las personas algo. Hay cosas que son irrenunciables. Un filósofo dijo una vez, Saigo no luchó para ganar, luchó para luchar. Esto puede parecer irracional, pero en realidad hay una verdad profunda, porque algunas luchas no se libran para ganar, sino para defender lo que es correcto. Martin Luther King Jr. luchó contra el racismo y fue asesinado. ¿Perdió? No, porque su movimiento continuó. Mahatma Gandhi luchó contra el colonialismo y fue asesinado. ¿Perdió? No, porque la India obtuvo su libertad. Saigo Takamori luchó contra la deshumanización de la modernización y murió. ¿Perdió? Tal vez sí, tal vez no, porque su mensaje sigue vivo. Ahora, en 2025, en Kagoshima, aquel hombre solitario está de pie frente al monumento. Saca un cuaderno del bolsillo, un bolígrafo, y empieza a escribir. Hoy visité el monumento de Saigo Takamori y entendí algo. Yo también estoy librando una batalla, en el trabajo, en la vida, conmigo mismo. Y a veces pierdo, a veces me canso, a veces quiero rendirme. Pero Saigo me recordó algo. Lo importante no es ganar, lo importante es seguir luchando. El hombre deja el bolígrafo, mira el monumento una última vez y sonríe. Gracias, Saigo, dice en voz baja. Moriste hace cientos de años, pero hoy me enseñaste a vivir. Y comienza a bajar la colina. Sus pasos son más firmes, su mirada más clara, porque encontró algo, sentido. Y este es el verdadero legado de Saigo. Él da sentido a las personas. A un estudiante le da valentía. Aunque fracases en un examen, no te rindas. A un trabajador le da honor. Aunque tu trabajo sea duro, trabaja con honestidad. A un anciano le da paz. Si viviste tu vida correctamente, la muerte no da miedo. Pero en la historia de Saigo también hay una ironía. Él luchó contra la modernización, pero hoy es un símbolo de la modernización, porque Japón se modernizó, pero al mismo tiempo conservó a Saigo. Y esto demuestra algo. Una sociedad puede avanzar y al mismo tiempo recordar su pasado. En las calles de Kagoshima, una niña camina con su padre. El padre le habla de Saigo. «Papá», dice la niña, «¿Saigo era un hombre malo? Porque luchó contra el gobierno». El padre sonríe. «No, hija, era un buen hombre, pero tomó una decisión difícil». ¿Y esa decisión fue correcta? El padre se detiene. Piensa. «No lo sé, hija. Tal vez sí, tal vez no, pero lo importante es esto.
luchó por aquello en lo que creía, y eso siempre es correcto. Y quizás esta sea la lección más hermosa. En la vida no siempre hay una respuesta correcta. A veces tienes que elegir entre dos errores. A veces entras en una batalla que no puedes ganar. A veces todo el mundo está en tu contra. Pero aún así, lo que debes hacer es esto: mantenerte firme en aquello en lo que crees. Saigo hizo eso, y quizás por eso aún es recordado. Porque el mundo está lleno de ganadores, pero las almas están llenas de ideales. Y Saigo era un alma. Cuando cae la noche, la colina de Shiroyama se vuelve silenciosa. Los visitantes se van, las luces se apagan, pero el monumento sigue allí, en la oscuridad, solo, pero firme. Y la luna se eleva en el cielo, ilumina la colina. Como si el espíritu de Saigo aún estuviera allí, en la colina, esperando. ¿Qué espera? Nadie lo sabe. Tal vez a la próxima generación, tal vez al próximo Saigo. Porque el mundo siempre necesitará Saigos, idealistas, resistentes, perdedoras pero que nunca se rinden. Ellos equilibran a la sociedad. Ellos recuerdan, ganar no lo es todo. Y algún día, quizá, nacerá otro Saigo. Tal vez en Japón, tal vez en otro país. Tal vez él también luchará contra un gran poder. Tal vez avanzará sabiendo que va a perder. Y tal vez también será recordado, durante siglos. Porque algunas personas no mueren, solo se transforman. Ahora hemos llegado al final de nuestra historia, pero en realidad no es un final. Porque la historia de Saigo se vuelve a contar en cada generación. En cada narración cambia un poco, crece un poco. Y quizá, ahora, el Saigo en tu mente es uno de miles de Saigos diferentes. Tal vez tu Saigo sea un héroe. Tal vez una tragedia. Tal vez una lección. Pero sea lo que sea, ahora ya es parte de ti. Y quizá, algún día, tú también te enfrentarás a una decisión difícil. Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia, tal vez en tu vida. Y ese día, quizá recuerdes a Saigo. ¿Qué habría hecho él?, te preguntarás. Y quizá encuentres la respuesta. Saigo Takamori nació en 1828. Murió en 1877. Vivió solo 49 años. Pero esos 49 años valieron siglos, porque no vivió solo una vida. Dejó un legado. Y así, en la oscuridad de la noche, en la colina de Shiroyama, el viento sopla, las hojas vuelan, la tierra huele, y a lo lejos se escucha el sonido del mar. La tumba de Saigo sigue allí, una tumba simple, de piedra, pero rodeada de flores, flores frescas. Cada día alguien trae flores nuevas, porque Saigo no murió, él sigue vivo, en el corazón del pueblo, en los libros de historia y en cada alma que se inspira en él. Subamos una vez más a la colina, detengámonos frente al monumento, cerremos los ojos y respiremos profundamente. Siente aquella antigua batalla, aquellos últimos gritos, aquel final trágico, pero al mismo tiempo siente ese espíritu infinito, ese coraje inagotable, ese mensaje eterno. Y abre los ojos. El sol vuelve a salir, un nuevo día comienza, y el espíritu de Saigo se eleva junto con este sol, porque cada nuevo día es una nueva oportunidad, una nueva batalla, una nueva esperanza. Y Saigo nos susurra: aunque pierdas, lucha, aunque te quedes solo, mantente firme, aunque mueras, vive, porque la vida no es para los ganadores, la vida es para los que luchan. ¿Y tú, lucharás? Fin. Epílogo.
150 años después. En el año 2027, el gobierno japonés tomó una decisión. Se celebraría el 200º aniversario del nacimiento de Saigo Takamori. Se organizaron eventos en todo el país, se abrieron exposiciones, se hicieron películas, se escribieron libros, y en la colina de Shiroyama se celebró una gran ceremonia conmemorativa. El primer ministro dio un discurso. Saigo Takamori es un símbolo de Japón. Él nos mostró esto. Una persona no se mide por cuánto vive, sino por cómo vive. Y hoy, 200 años después, lo recordamos, no solo como un samurái, sino también como un maestro. Miles de personas aplaudieron, y ese día, en Kagoshima, ocurrió algo. Un pájaro voló en el cielo, solo, libre. La gente lo miró y sonrió, porque tal vez ese pájaro era el espíritu de Saigo, aún libre, aún volando. Y la historia termina así, pero al mismo tiempo así comienza, porque cada final es un nuevo comienzo, y la historia de Saigo nunca terminará, porque algunas personas no mueren, solo se convierten en leyenda, y las leyendas son eternas.